Bueno, Gracias. bueno, bien, ya Bien. tuvimos contexto, tuvimos Sí. nuevas tecnologías, ahora vamos a Exactamente. hablar de gestión de intereses, un tema muy central. Facilísimo, sobre todo fácil en la Argentina de hoy, Sí, para eso vamos a invitar al escenario a Pablo Benavides. Pablo va a Sí. ser el moderador que del se próximo llama, panel. a mí me encanta porque además se autodefine Pablo como catalizador de impacto. ¿Qué Así es. significa ser un catalizador de impacto? Y bueno, por ejemplo, yo me propongo que después del panel la gente tenga más ganas de tener hijos. ¡Wow! Bueno, sobre todo que esto va en contra de lo que nos decían en el primer panel, que cada vez hay menos Bueno, es chicos una que buena se hagan- propuesta. Pero está bueno. Bueno, después hacemos una encuesta antes de que se retiren como para ver si efectivamente Pablo lo logró. Hay que ver con Google si eso igual impacta en las emisiones Te también. Hay que ver respondo con Google. sí. muy sencillo. Yo vengo de comunicación, soy un comunicador, pero combino también, devine en un consultor de sustentabilidad y busco que las empresas y las organizaciones logren ir hacia el impacto ambiental, social, económico. Fácil en Eso es. Argentina Sí, también, sí. Pero bueno, te dejamos con el próximo panel, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, Gracias, entonces, Pablo. gracias Todo tuyo, Ale, Pablo. gracias Diego, gracias al Consejo, a DIRCOM, Santi. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, está bueno chequear un poquito con ustedes, porque había un clima como de mucha tensión y silencio que está muy bueno, pero también está bueno como registrar un poco cómo estamos. ¿Cuántas cosas, no? Yo estoy un poquito, no sé si es abrumado, veo, pero teniendo que metabolizar mucha información. Algunas que ya sabemos, que todo se acelera, que los cambios, que todo, pero otras que capaz me superan un poco, como esto del terror y más terror, menos terror, me dio terror la idea. Decían que los influencers ahora, digamos, que el mapa son todos pueden influenciar. Entonces dice, el que no entiende eso, creo que lo decía Vico, no entendió nada. Así que bueno, vamos a ver qué entendimos, le voy a tomar después. Yo digo, vayan subiendo, mis invitados yo ahora los presento, así cambiamos un poquito la dinámica. Ah, están acá, miren el foco, suban que ya los voy a ir presentando. Mientras voy a leer, y se ubican con la foto, porque si no después me retan por el micrófono. Bueno, el lobby y la representación de intereses están cambiando. Ya no se trata solo de despachos y pasillos, como alguna vez fue el origen del lobby ahí en las afueras de las cámaras de los comunes, ¿no? en Londres, sino también de campañas ciudadanas, activaciones públicas y presión que circula y se amplifica en redes sociales y plataformas digitales. Frente a estos cambios, tanto las empresas como las demás organizaciones sociales, políticas y ciudadanas enfrentan una pregunta clave. ¿Cómo se construye hoy una influencia legítima? Básicamente de eso vamos a estar conversando, ¿no? ¿Y qué desafíos y responsabilidades asume la comunicación cuando se convierte en una herramienta para incidir en la agenda pública y legislativa? O sea que no solo vamos a estar hablando de gestión de intereses, sino que lo vamos a hacer desde la perspectiva de la comunicación, o sea, cómo la comunicación incide en la gestión de intereses. Y obviamente voy a decir algo que lo dicen todos, pero yo lo creo, que tengo un panel de lujo. El mío capaz creo que es el mejor, pero bueno, no, en broma. Y estoy acompañado acá a mi izquierda, Laura Serra, una de las voces más autorizadas en el seguimiento de la actividad legislativa de la Cámara de Diputados, es periodista parlamentaria del diario La Nación y licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Sigue Carlos March, que bueno, los amigos le decimos Charlie, y es director de Eje Innovación Democrática de Fundación Avina, integra 7 comisiones directivas de organizaciones sociales argentinas y también es autor del libro Democracia Bipolar. No sé si les suena, no lo de la democracia, sino lo de bipolar, ¿no? Y después Juan Manuel López, que es abogado, diputado nacional y presidente del bloque de la Coalición Cívica. Durante su labor impulsó iniciativas centradas en la transparencia institucional, la calidad regulatoria y la revisión del rol del Estado en áreas claves como empresas públicas y asistencia económica. Les pido un fuerte aplauso para este panel. Y antes de comenzar voy a pedir por favor un video que estaba por ahí para que viéramos. Sí, los micrófonos los tienen en las mesas.
starved look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coat, where it smells from lavatories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Es una curiosidad en las afueras del Congreso de la Nación, una imagen que van a ver ustedes ahora en la instalación de un bloque de hielo. Bueno, así pasaba esta campaña de Greenpeace y hecha por la agencia Ian Rubicam, una forma de incidir desde la comunicación en la vía pública con una activación muy creativa. Yo, antes de arrancar este panel, capaz voy a pedir los servicios de algún lobista que me ayude a poner el prompter en 0 de vuelta. Es una broma. Está corriendo a lo loco ese prompter. Bueno, ¿qué aprendizajes se pueden extraer de campañas emblemáticas como la Ley de Glaciares en términos de movilización social, construcción política y comunicación pública? Para quien quiera, pero la veo acá a Laura, que está primera en la fila. ¿Querés vos? Las damas primero. Y habilito cualquier anecdotario divertido, cosas que tengan como de backstage también, de lo que ustedes vieron desde la perspectiva de ustedes, del diario, desde tu perspectiva o desde la Cámara de Diputados, ¿no? Si hay anécdotas de cómo vieron la comunicación desde ese lado. Dale, bueno, encantada de estar acá con todos ustedes. Bueno, hace 30 años, o 29, 30 años que trabajo en la Cámara de Diputados, con lo cual tengo algunas anécdotas para contarnos, Juan. Algunas, unas poquitas. Y justamente, bueno, creo que la campaña por la ley de glaciares marcó un hito, de alguna manera, la comunicación política y en la gestión de intereses en el Congreso de la Nación y particularmente en la Cámara de Diputados, que es donde yo me desempeño. Pero hay que recordar un poquito cómo fue esa ley, porque hubo 2 tramos de la ley. Y yo, como tenía que venir a este panel, empecé a refrescar un poco la memoria y hubo 2 partes. Una parte que es cuando se impulsó el proyecto de ley por primera vez, fue en 2008, por parte de una compañera de Lari, de Juan, exactamente, Marta Maffei, la impulsó en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó? Tuvo sanción de las 2 cámaras. ¿Y qué pasó? Cristina la vetó. Fue el primer veto de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación. Hasta entonces es como que era una ley que pasaba desapercibida. Nadie le daba demasiada bolilla. ¿Y qué cambió? ¿Por qué después nos quedó marcada como una gran campaña de acción de gestión de intereses? Porque, bueno, entraron a tallar ONGs, como lo que acabamos de ver, Greenpeace, ¿no? Que justamente hicieron que cambiara el contexto. El contexto se sensibilizara, ¿no? Empezara a tomar conciencia de lo que estaba pasando con esta ley. Y es ahí cuando viene la segunda parte. La segunda parte es cuando se reimpulsa la ley
hubo un acuerdo en el oficialismo de entonces entre Daniel Filmus y Bonazo, que era el que lo impulsaba en la Cámara de Diputados, y finalmente salió. ¿Hubiera salido sin la campaña de Greenpeace? Difícil, muy difícil. Buenísimo, buenísimo ese dato. Ese es el tipo de dato que me interesa. Muy difícil. Nos ¿Por qué? interesa a nosotros. Bueno, porque la campaña Todas de nos Greenpeace, interesa, yo pero- no sé si fue buena, yo creo que fue muy efectiva. Digo, Logró incidencia. Logró mucha incidencia. ¿Por qué? Porque colocó a las mineras en el banquillo de los acusados. Ustedes mineras, Barrick Gold, lo único que quieren es extraernos el agua, sacarnos nuestros recursos. Entonces, el que votaba en contra era antipatria, básicamente. Y ya Cristina no tuvo demasiada posibilidad de vetar de nuevo. Digo, esto simplificando mucho el tratamiento legislativo, pero en términos comunicacionales fue muy efectivo lo que se hizo. Ahora bien, ¿se acaba? No, no se acabó. No se acabó nada. No, de hecho, hoy Nikki Becker compartió en Instagram. Y que de están hecho un queriendo compañero de modificar Juan la ley también de la sierra de tuiteó, vuelta. va a venir seguramente, a ver, durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó modificar la ley, no se pudo. En la ley bases de Milei se intentó modificar 2 artículos de la ley para justamente poder hacer explotaciones mineras e industriales en la zona periglaciar. No se pudo avanzar y ahora se rumorea la posibilidad de un DNU. Muy fuerte el rumor, con lo cual no me sorprendería de este presidente, que no tiene ningún tipo de apego a lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con lo cual me la veo venir. Así que veremos si habrá otra campaña similar. Bueno, justamente, y ya voy capaz a vos, Juan Manuel, buenísimo lo que traes, porque hablábamos de 3 planos como de incidencia, ¿no? Los pasillos o despachos, por decir, la vía pública con una instalación con más creatividad, o las redes y las plataformas. Pero fíjense cómo el juego se da en todas las canchas, porque los despachos y pasillos no va a terminar nunca, pero esta activación de vía pública, que después de golpe escala una red, y hoy Nikki Becker, ya yo me enteré, porque la sigo, es una ambientalista y activista, y dice, ojo que se viene cambio de ley glaciares de vuelta, que lo quieren hacer, y es este rumor que vos estás trayendo. O sea que ya se empiezan a articular todos los planos, un poco en línea con lo que decía Vico. Juan Manuel, ¿y cómo vivís vos, que sos el que recibe de alguna manera todos los intentos, sos el target número 1 de todos, ¿no? Bueno, uno lo vive, no sé, creo que en mi caso cada uno lo vive distinto, ¿no? Con autonomía, con bastante tranquilidad. Por ahí mi partido es de los más temidos para acercarse, entonces se acercan de distintas maneras, cuando en realidad el lobby y la gestión de intereses, en tanto y en cuanto sean intereses legítimos, genuinos, es una profesión y una actividad, les diría, constitucional, es peticionar ante las autoridades. Digamos, algo que debiera ocurrir para que los que tomemos decisiones lo hagamos de manera informada, conociendo las consecuencias, las visiones de los distintos sectores. Pensando en el ejemplo de glaciares, en lo que contaba Laura, yo lo que digo es, muchas veces a la política se le pide acuerdos, consensos para reformar tal o cual cosa. El ejemplo de la ley de glaciares y los ejemplos posteriores, tal vez ahora para revertirla, es que el primer consenso que necesita alguien que quiere impulsar algo es con la sociedad. O al menos es el consenso más importante. Pino Solanas, después de eso, después de todo o en esa época, mejor dicho, casi gana una elección en la ciudad de Buenos Aires cuando venía recontra atrás, por dedicarse a esos temas. Y hoy dedicarse a esos mismos temas, no voy a decir que está mal visto, pero es medio raro. Es como, che, acá estás contra la producción, contra lo que necesita la Argentina. ¿Hace cuántos años que venimos escuchando? Les diría mínimo 4 o 5 años. Del otro lado de la cordillera hay una economía como la chilena que exporta, tantos miles de millones de dólares en cobre, en fin, y otra cantidad de minerales. Y ese también es un lobby muy efectivo. Digo, a una Argentina que le faltan dólares, contarle a los argentinos qué hace un vecino. Me parece que buscar el consenso con la sociedad es, en definitiva, lo que a nosotros, tengamos más coraje, menos coraje, mejores intenciones, peores intenciones, o más o mayor autonomía, nos va a condicionar para que la decisión que tomemos por lo menos sea muy justificada con nuestro electorado. O sea, sea muy, muy, muy justificada, y de ejemplos podemos hablar un montón. Bueno, buenísimo. Y Charlie,
Vos me vas a responder lo que quieras, pues te conozco, pero yo te voy a preguntar lo que yo quiero. ¿Qué distingue para vos un lobby cívico legítimo de una forma de presión interesada o corporativa? Y un rulo más, ¿qué sería gestión con impacto para vos? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Pablo, vos me tenías que hacer preguntas fáciles, tipo, No. ¿Cómo te llamás? A ver, gestión de intereses hacemos prácticamente todo el día y hay roles que se dedican a eso profesionalmente. Un político hace gestión de intereses. Juan hace gestión de intereses. Desde la sociedad civil hacemos gestión de intereses. Los directores de comunicación o institucionales de una empresa hacen gestión de intereses. Nuestros hijos hacen gestión de intereses. Son los genios. Son los Entonces, ellos siempre ganan. Entonces, el punto es, como decía recién, ¿qué marco de valores le das a la gestión de intereses? ¿No? Gestión de intereses con valores es gestión de intereses. Gestión de intereses sin valores es corrupción. Entonces, hay gestión de intereses particulares, hay gestión de intereses sectoriales, hay gestión de intereses comunes. A mí me toca hacer gestiones de interés común desde una organización social. Entonces, la diferencia grande es que desde los intereses o la gestión de intereses particulares o sectoriales se refuerzan de alguna manera asimetrías, ¿no? Las organizaciones como Greenpeace, que impulsan intereses comunes, achican asimetrías de poder, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental. Y ahí hay 2 o 3 tips que me parece que es desde dónde haces gestión de intereses comunes. Uno es que, ya que estamos hablando de los medios de comunicación, el aliado básico para hacer gestión de intereses por el interés común son los medios de comunicación. Después podemos contar algunos ejemplos. Y el otro concepto que a mí me parece clave es el interés, digamos, ganado desde el poder difuso. Ninguna ONG, por más Greenpeace que sea, que son unos capos en campañas, logra, ¿no?, generar incidencia o impacto desde el poder real. Porque ¿a qué te referís con el poder difuso? Por eso, el poder real básicamente es tu capacidad real desde la organización. Como esa capacidad se puede medir, todo lo que se puede medir se puede neutralizar. Y en materia de impacto, como estás enfrentando a intereses mucho más poderosos, una ONG jamás podría incidir desde su poder real. Lo que tiene que construir es un poder difuso, que son los recursos tangibles o intangibles que están en la sociedad y que la organización social lo que hace es orientarlos en pos del interés común. Entonces, ¿qué sería interés difuso? El voluntariado en una ONG es interés difuso. Nadie, o poder difuso. Poder difuso. Nadie le paga al voluntario para hacer lo que hace. Puro poder difuso. Una red, un espacio colectivo es poder difuso, ¿no? No sé, Poder Ciudadano es miembro de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional no es de Poder Ciudadano. Y los medios de comunicación básicamente construyen poder difuso a las organizaciones sociales. Las 2 iniciativas populares que se impulsaron en Argentina tuvieron a medios de comunicación, Luis Majul, Diario La Nación, digamos, jamás Poder Ciudadano podría haber juntado las firmas que requiere la ley para que vos presentes una iniciativa popular. De hecho, nunca más se juntaron firmas para presentar una iniciativa popular. Los medios de comunicación lograron esa masividad. Buenísimo. Y entonces engancho con vos, Laura. ¿Cómo percibís el rol del periodismo en acelerar, frenar o legitimar procesos legislativos? Y si querés traer alguna anécdota también de cómo viviste, por ejemplo, Ficha Limpia. El prompter sigue corriendo, eso por las dudas. No, indudablemente que los medios de comunicación, aunque ahora veamos el auge, los streaming estén de moda, los streamings, yo soy team medios tradicionales. O sea, banco eso porque no es porque desmerezcan los streamers, los influencers, de ninguna manera, al contrario, creo que son ruedas auxiliares y que bien pueden ayudar a una iniciativa para que pueda llegar al Congreso y tratarse eventualmente. Totalmente, creo que son herramientas indispensables en el mundo de hoy. Pero lo que dan los medios de comunicación tradicionales es el empuje, es como que te dan, hoy lo pensaba, ¿no? Es como el sello IRAM. Te dan seriedad, no hay anónimo. En el caso, por ejemplo, el hambre más urgente, que es una de las iniciativas de las que hablaba Carlos, que es una iniciativa que se impulsó en 2002 con la crisis económica, Luis Majul, el Diario La Nación, una serie de empresas privadas impulsaron un proyecto de ley que se convirtió en una iniciativa popular, finalmente aprobada en el Congreso en el 2002,
Bueno, tuvo ese empuje de un medio de comunicación como América TV y La Nación, que justamente le dieron no solamente difusión, no solamente contando de qué va el proyecto de ley, sino que le decía a la gente cómo podía participar, de qué manera podía participar, dándole confianza a la gente para que la gente no tenga desconfianza justamente o poder vencer esa barrera que tiene naturalmente cualquier persona a la hora de estampar una firma para apoyar una iniciativa. Creo que La Nación y los medios de comunicación en general dan como ese sello de garantía, de seriedad, de confiabilidad. No hay un anónimo atrás, hay un medio. Y eso es lo que justamente Hay creo... alguien que firma y se hace cargo. Exactamente, hay No una es cara difuso, visible atrás, hay una cara visible atrás de eso. Entonces yo creo que por eso fue exitosa también la iniciativa. Por supuesto, el motor que tuvo Poder Ciudadano para impulsar el proyecto de ley, etcétera, fue clave. Pero si la iniciativa fue exitosa fue por esta alianza estratégica que selló una ONG con los medios de comunicación. Buenísimo. Bueno, estamos hablando de incidencia cívica, ciudadana, pero también las empresas sabemos que tienen sus intereses que gestionar. Y Juan Manuel, te quería preguntar, ¿qué aprendizajes deja tu participación en debates como, por ejemplo, la ley de biocombustibles o la ley de tabaco, donde hubo una fuerte presencia de intereses empresariales? Y no sé si tenés algún ejemplo y un poquito de tu expertise también, ¿no? En temas de regulación. Sí, ahí tenés dos ejemplos donde por ahí el lobby era, son dos ejemplos muy distintos, pero biocombustibles, para rápidamente a la audiencia explicarle, es una ley que se sancionó en el 2005, en el 22 estaba por vencer y había un montón de productoras de biocombustibles que se empezaron a preocupar un tiempo antes que la ley se prorrogue. Y fue un lobby muy abierto, muy transparente, donde peticionaban distintas cámaras directamente, mandándonos un correo electrónico a cada uno de los diputados, sobre todo a los que éramos de provincias productoras de alguno de esos biocombustibles, donde había plantas, adicionando un argumento ambiental. Entonces ahí vos decías, bueno, el diputado tucumano, donde se hace caña de azúcar para el etanol, que además le dicen, hay un argumento ambiental, y se ponía incómodo y venía a decir a las distintas reuniones cuándo vamos a tratar este tema. Y otros diputados, como en mi caso, que por ahí nuestra forma de llegar a las bancas no es de manera directa. Yo ingresé por una lista donde iba en el tercer lugar, que después pasás al quinto, digamos, tenés que dar menos la cara por ahí con tu electorado. Lo veíamos y veíamos una preocupación con nuestro distrito, con nuestra provincia, pero sabíamos que era un sector pequeño de ese distrito y que los argumentos ambientales, si bien estaban bien, no todas las ONG coincidían. Y ahí vas viendo cómo gestionar hábilmente las presiones y decidir vos, decidir informadamente. Entonces, hablás con todos los actores involucrados y terminás tomando una decisión. En nuestro caso, en esa ley, en la prórroga de esa ley, fue una abstención, porque si bien podría haber habido más equilibrio en la solución que se dio, que es un tema para hablar aparte, no estaba tampoco tan mal la propuesta que hacía el oficialismo de Alberto Fernández. Y bueno, y vas tomando distintas decisiones, ¿no?, frente a intereses muy legítimos que se manifiestan de manera abierta y transparente. Y otro caso es la ley de tabaco, donde sí, ahí, si se quiere, los perjudicados, y no les voy a entrar en el detalle de la ley porque se nos va a pasar el tiempo, había un sector de tabacaleras nacionales, entre comillas, que compraban el tabaco importado, que iban a ser perjudicados por la ley porque iban a tener que pagar un impuesto que no pagaban. Y las presiones fueron mucho más solapadas, mucho más por abajo. Vos fumás, te decían, ¿no? Yo fumo. Vos fumás. No, digamos, eran presiones ya de otro calibre. Denuncias penales mediante, acusaciones, trascendidos en la prensa, digamos, un clima mucho más turbio donde superamos en una alianza con algunas provincias y algunos bloques legislativos el lobby que había al gobierno, a uno de los bloques de la Cámara que es aliado del gobierno y a 2 o 3 diputados más para que la ley no saliera. Y lo logramos hacer, digamos, dándole nosotros visibilidad al lobby que estaba por abajo. Y me dan ganas de quedarme con vos un segundo con una pregunta más y después paso a ustedes
que es la siguiente. Hoy aparecía mucho el tema de AI, que está por todos lados, y se nos vino encima AI de una manera exponencial todo lo que está pasando en AI. Sabemos que los servidores y las empresas de tecnología necesitan agua, necesitan energía, pero digamos, mi pregunta a lo que voy es, agua y energía, que de repente hay gente que no tiene para tomar, o energía que no tiene acceso a agua, no tiene energía. Sin demonizar en este sentido a nadie, la pregunta tiene que ver más que nada con qué tipo cómo es encarar regulaciones en este sentido, porque me parece que hay un debate a veces de esto que decías vos de sos team AI o team no. Y yo el otro día discutía con un amigo, y perdón que acá meto yo un poquito de baza, como decía algo, que es, si hubiese un team bisturí sí, bisturí no, ¿de qué lado están? O sea, el bisturí en manos de un cirujano para operar, por favor, ¿a quién se le ocurre? Ahora, el bisturí en un nene de 13 años en una escuela y no. Pero en algún momento tenemos que poder pensar sobre esto. Me parece que no es bisturí sí, bisturí no, energía, AI sí, AI no. Entonces, ¿cómo se regula el bien común de algo tan complejo como eso? ¿O cómo se conversa? Yo tengo una posición. Lo primero es, no me apuro. O sea, está lleno de diputados que se quieren llevar la ley Pablo Benavides, digamos. Me gusta. Presento la ley para regular la inteligencia artificial porque tengo que ser el primero que llegue a este tema que está de moda. Entonces presento la primera ley para regular las plataformas de servicios, presento la primera ley para regular, no sé, lo que fuese. Eso es muy común porque se quieren posicionar distintos legisladores en estos temas. O sea, primero, no apurarse. Segundo, estudiar, ser rigurosos. Eso está bueno. Tercero, hablar con todos los actores del sistema y mirar, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, lo que en mi caso le he propuesto a distintas cámaras que están tocando el tema o que presentan preocupación y algunos compañeros, colegas que ya se apuraron a presentar proyectos. Perdón, ahora vienen Santi Siri, hay gente de viene un panel, o sea que les damos el pase. Lo que les digo es, miremos el resto de la legislación. Miremos el resto de la legislación que tenemos que tocar. Miremos el Código Penal. Delito de suplantación de identidad. Miremoslo si lo tenemos que agravar, si está previsto. Miremos la ley de intermediarios de Internet. Nosotros la semana pasada presentamos un proyecto, pero es un proyecto que ya había tenido una media sanción, en su momento Federico Pinedo había presentado, se habían hecho críticas, en el medio salió un fallo de la Corte, se había corrido mucha agua abajo del puente, estudiamos y nos animamos a presentarlo porque dijimos es mejor regular, entre comillas, si bien no se asusten los que vienen de ese rubro, no les vamos a dar ni responsabilidad objetiva a los intermediarios de Internet ni nada por el estilo, pero bueno, empezar a poner reglas para aclarar las cosas, separar los tantos, pero empezar a mirar esto, cada una de las cosas que hay que tocar antes de regular algo tan disruptivo como la inteligencia artificial. Es como si hace 150 años hubiésemos querido regular la electricidad antes de saber bien cómo funcionaba. Entonces, eso es para mí el pie de plomo con esos temas tan disruptivos y mirar el resto de la legislación para ver si antes de regularla no hay que, a los miedos que tenemos, que son súper genuinos, y vimos la campaña de la Ciudad de Buenos Aires donde se le suplantó la identidad al expresidente Macri y a la diputada Los Penato, algunos dirán, era un chiste, era obvio que era mentira. Bueno, miremos que hay que prever antes en el resto de la legislación antes de regular ese tema y no hacerlo de apuro porque nos afectó a unos o a otros. 100%. Justo hoy hablaba con un experto en temas de agua, en sustentabilidad, y me decía que entre el 70 y el 80% del agua está siendo usado por agricultura, y creo que 20% o 30%, dependiendo, más por lo que es la industria. Entonces, a veces también hay que ir a los números para ver cuánto está incidiendo. Pero bueno, no me voy a meter capaz en números delicados. Estamos ya casi en retirada y quiero, Charlie y Laura, darle lugar a una pregunta que siempre tengo ganas de hacer, que es, ¿quieren decir algo? Porque así le damos lugar a lo emergente, si no está todo como guiado el pensamiento, ¿no? Bueno, hasta yo hacer tengo silencio y pensar. poco tiempo y tengo poco vocabulario, así que vamos a encuadrar. Dos cositas pensando en cómo hacer lobby cívico, cómo incidir desde organizaciones sociales. Una, me parece que es clave entender la lógica del otro, porque el poder siempre entiende tu lógica. Esto me lo enseñó un filósofo contemporáneo que se llama Aníbal Fernández. Una vez lo critiqué por televisión
Y a la mañana siguiente me llamó el presidente de Poder Ciudadano para decirme qué había dicho en televisión, qué sé yo. Y entonces, ¿por qué? Le digo, porque Aníbal Fernández me llamó, me dijo, ¿cómo lo podemos hablar mal de él si no lo conocemos? Y entonces le dije, pedir una entrevista y así lo conocemos, pensando que jamás le iba a dar. Y él la dio. Y para hacerla corta, nos tuvo 1 hora y media, ¿no? Y buenísimo, les recomiendo, vayan a charlar con Aníbal Fernández si quieren perder todas las discusiones. Pero a la 1 hora y media, uno de los miembros del board, porque los boards de las ONGs, ¿no?, son una especie de canapé, están en todos los cócteles, ¿no? Entonces te invita el poder, ahí están. Entonces le pregunta este hombre a Aníbal, ¿por qué nos recibió 1 hora y media? Aníbal era ministro del Interior. Y Aníbal Fernández me mira, ahí perdí el pelo, yo les juro que hasta esa reunión tenía pelo, y dice, porque cuando ustedes van a la televisión les creen, y yo quiero saber cómo piensan. Impecable, ¿no? Es decir, si el que tiene el poder se preocupa por entender la lógica de una ONG, ¿cómo las ONGs no van a entender las lógicas del poder? Entonces, para incidir y tener gestión de intereses con impacto, uno es entender la lógica del poder y la otra es identificar quién le puede hablar a la oreja del poder, ¿no? Una vez me vino a ver Emiliano Ezcurra, director del Banco de Bosques, dice, acaban de matar al dueño de 250.000 hectáreas en el Gran Chaco. Bosque nativo que no estaba intacto. Dice, esto lo tenemos que convertir en un parque nacional. Y le digo, ¿y dónde queda esto? Estaba la mitad del lado de Formosa. Le dijo, Infran, olvídate. Y la otra mitad, Chaco, Capitanich. Y digo, mira, yo lo conozco a Mempo Giardinelli y yo sé que tiene muy buena relación. Si lo convencemos a Mempo lo convence seguramente a Capitanich para que expropie esto. Y fue tal cual. Entonces lo sentamos a Emiliano Ezcurra con Mempo y terminó generándose, después de todas unas campañas y demás, el parque El Impenetrable. Entonces, me parece que para hacer lobby es clave entender la lógica del otro, sobre todo si tiene más poder, y saber quiénes le pueden hablar a la oreja del poder. Bueno, buenísimo. Estamos ya en retirada final. 1 minuto, ¿querés, Lau, para cerrar algo? Sí, no. Bueno, básicamente la gestión de intereses, poder pegar con una buena campaña de gestión de intereses y tener éxito, perfectamente puede servir como para instalar un tema en agenda y que eventualmente ese tema en agenda pueda traducirse en un proyecto de ley que prospere en el Congreso. Yo hablo del tema que me compete, que es todo el tratamiento legislativo. Ahora bien, instalar un tema en la agenda no quiere decir que se solucionó el problema o se solucionó el tema. Y muchas veces veo que hay campañas muy efectivas para instalar temas en agenda, pero después que se sanciona la ley, se desactiva y es como que se deja de prestar atención. Es como que, bueno, ya está. No, ya está nada. Muchas veces pasa, por ejemplo, con el hambre más urgente. Te voy a contar una anécdota. ¿Sabes cuándo se sancionó la ley? No. El 28 de diciembre de 2002. ¿Qué es el 28 de diciembre? El Día de los Inocentes. Un legislador se acercó el día que se aprobó, que fue una madrugada, y me dijo que te valga la inocencia. ¿Y por qué? Porque ese proyecto de ley que tenía los mejores objetivos, un fin loable, como es atender la nutrición de los chicos menores de 5 años, todos detrás. Claro, el tema es que no tenía un capítulo de financiamiento claro. La ley terminó haciendo agua. Terminó desfinanciada y no se cumplieron los objetivos perseguidos. Entonces ahí está la cosa. ¿Hasta qué punto no nos quedamos cortos a la hora de gestionar intereses o hacer campañas efectivas como para instalar temas en agenda y no hacer un seguimiento después de las iniciativas que con tanto esfuerzo se logran poner justamente en agenda? Seguir jugando el partido. Está y ahora con glaciares, se viene la segunda. Y ficha limpia, que seguimos con el tema de ficha limpia. Digo, hay que seguir con los temas. Hay que seguir. Juan Manuel, ¿querés cerrar algo? No, que me parece que la alianza con la sociedad es lo más importante para instalar un tema. Está gobernando un presidente que tiene 40 diputados y 6/7 senadores. Y así todo nos corre la cancha a nosotros en un montón de veces porque se alió con un sector muy importante de la sociedad que nos demanda todo el tiempo. Bueno, eso que decía recién Carlos es clave también, ¿no? Saber cómo piensa el otro para, en todo caso, acercar alguna posición, poder desarmar
la demanda del otro si creemos que está mal o poder convencerlo si creemos que está bien. Yo coincido en eso. Hay que hablar más, conocerse más y escuchar Hay que más a lo besarse que piensa más. la otra. Bueno, abrazarse por lo menos. Así tenemos más hijos, si no, no voy a lograr mi objetivo. Bueno, yo, mi conclusión un poquito de todo lo que escuché también es que digamos, me da la sensación de que va a estar en constante transformación las maneras de hacer incidencia, pero lo que no va a cambiar, me parece nunca, ojalá, es la necesidad de estar alineados en pos del bien común, de la legitimidad y de un impacto con valores y positivo para todos, ¿no? Así que les agradezco y un aplauso acá para